Hola, hola, hola a todos, muy buenos días. Quisiera dar la bienvenida a quienes nos acompañan hoy día, a nuestra speaker, por supuesto, Carla Bartolucci, a Gracias. Bárbara que nos acompaña en lengua de señas y a todo el equipo de producción. Junto este día estaré en las preguntas con Catalina Munizaga, nuestra periodista, así que sin más preámbulo voy a presentar a Carla Bartolucci, que nos acompañará el día de hoy en la charla Cómo ser una empresa inclusiva, donde ella presentará para posteriormente hacer las preguntas que sean que el público quiera por chat y poder debatirlas al final de su presentación. En abril de este año se cumplieron 4 años desde que entró en vigencia la ley 21.015 de inclusión laboral, y pese a ello solo un 40% de las empresas contrata a personas con discapacidad. Esto según el estudio de la Fundación Con Trabajo que salió hace un tiempo. Con esto podemos decir que pese a que exista la ley, la evolución no ha sido tan favorable como esperábamos y por supuesto con temas de pandemia ha bajado la contratación y también hemos perdido algunos puestos laborales. Para esto Chile tiene un gran camino por recorrer y por supuesto al que ya se ha avanzado con todas las normas y con todas las legislaciones que antes eran inexistentes y muchas veces impensadas. Para esto las empresas juegan, en este rol juegan un rol realmente fundamental. De eso y de mucho más nos contará hoy Carla Bartolucci, académica de la Universidad de los Andes, quien también dirige el curso de inclusión laboral y que nos entregará todos sus conocimientos y toda la experiencia que ha adquirido como terapeuta ocupacional y que ha trabajado tantos años en esto. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Pao, muchas gracias por invitarme a esta charla y a poder encontrarme con estas personas interesadas en el tema de la inclusión. Así que, bueno, sí, por hartos Empecemos, años. sí, empecemos, por favor, y dejamos, por supuesto, en el chat abierto para que todos nos puedan hacer las preguntas que finalmente formularemos a Carla al final de la charla. Muy bienvenidos. Gracias. Eh, bueno, partamos esta presentación que va a ser más que nada, porque tengo esta lámina para partir. Eh, Cuando yo tenía más o menos 14 años, eh, mi hermano tenía 20 en esa época, y esto era más o menos el año 90. Ahí pueden hacer el cálculo de mi, de mi edad. Era el año 90 y 89, diría. Bueno, como les iba contando, bueno, mi hermano en ese entonces tenía 20 años Sí, me y di su cuenta. polola quedaron esperando guagua. Corría el año 90 y en esa época el embarazo juvenil o adolescente era un tema bien tabú, era un tema bien tabú. Y yo me acuerdo que mis papás no me pidieron, me exigieron que yo no le contara a nadie de esta situación. No le podía contar a mis amigas, en el fondo me lo tenía que guardar, lo teníamos que guardar dentro como del núcleo familiar, porque era muy mal visto que una pareja o una mujer, en este caso, quedara esperando guagua fuera del matrimonio, y menos a los 17 años que tenía en ese entonces mi cuñada. Y yo me acuerdo a los 14 años de la angustia de estar guardando algo que no podía compartirlo, que lo tenía como acá adentro y de estar con la preocupación permanente de que no se me saliera, de que en de estar como cuidando constantemente esta información y que no se me podía salir. ¿Ya? Porque el tema era un tema que era muy censurado y era muy sancionado socialmente en esos años. Eh, bueno, algo parecido pasaba también en esos años con las personas con discapacidad, con los grupos LGTB+, con las personas pertenecientes a pueblos originarios, donde muchos no se atrevían a decir que tenían un hijo con discapacidad, o no se atrevían a mencionar su apellido, que era de algún pueblo originario, algún pueblo originario, no se atrevían a decir que eran homosexuales, porque eran personas que habitualmente en esos años eran ocultadas y marginadas de la sociedad. Pero hoy en día esto ya no sucede.
O sea, hoy en día ya da lo mismo, no es tema si una mujer queda embarazada joven y fuera del matrimonio. No es tema que un matrimonio tenga un hijo con discapacidad. No es tema que una persona, o no debiese ser tema, cada vez menos, que una persona declare que es perteneciente a algún pueblo originario o que pertenece a algún grupo de la diversidad sexual e identidad de género. ¿Por qué? Porque la sociedad ha ido cambiando, ¿ya? Hoy en día el foco el foco no está puesto solamente en la persona, sino que también está puesto en el entorno y en el contexto que rodea a esas personas que han sido históricamente eh, marginadas o discriminadas. ¿Y cómo definimos este entorno? El entorno lo podemos definir como el ambiente físico y social que rodea a la persona, y el contexto como las condiciones interrelacionadas que se encuentran alrededor de la persona. Y además tenemos otro factor, no solamente el entorno y el contexto, sino que también la cultura. ¿Ya? La cultura en general es un conjunto de significados compartidos que en el fondo que son compartidos, como bien digo, por los miembros de una organización. ¿Ya? Pero ¿quiénes forman parte de este entorno, de este contexto, de esta cultura? Nosotros, personas que hemos sido, que venimos que tenemos distintos orígenes, que tenemos distintas características, que fuimos criados de distintas formas y que además traemos con nosotros una serie de prejuicios, de sesgos, que no son conscientes muchas veces, ¿no? Pero que vienen históricamente desde nuestra crianza, de acuerdo a esos entornos y esos contextos que nos rodearon durante nuestro crecimiento, y todos estos sesgos y estos prejuicios que tienden a aflorar cuando algo sale de la norma, cuando algo es distinto a lo que estamos acostumbrados. Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí, es un estudioso del juicio y de la toma de decisiones. Él ha estudiado, en el fondo, cómo se genera el proceso de toma de decisiones en una persona. Y lo que él describe es que existen dos tipos de pensamiento. Uno es este pensamiento rápido que está gobernado como por la emoción, por el instinto, por los impulsos. Y hay un tipo de pensamiento, que es el pensamiento 2, que es un pensamiento que está más bien gobernado por la lógica, por el análisis, por la reflexión. El pensamiento 1 es un pensamiento que es súper útil, porque nos sirve para tomar decisiones rápidas, en el momento que las necesitamos. Pero el problema es que el pensamiento 1, ¿qué es lo que sucede? Que a mayor rapidez en la toma de decisiones, también aparece un mayor número de sesgos, porque en el fondo es algo que yo hago desde mi impulso, desde mi instinto, es algo que no viene con una reflexión. Entonces, eh, este pensamiento 1 es el que gobierna la toma de decisiones rápidas, y es el que también, a su vez, genera que aparezca un mayor número de sesgos y prejuicios en las personas. Ahora, si aterrizamos esto al mundo del trabajo y si llevamos estos sesgos al mundo del trabajo, podemos decir que tendemos en general nosotros muchas veces inconscientemente a, a contratar, a querer pasar mayor cantidad de tiempo, a asignar los proyectos clave, también a aprovechar tiempo fuera del espacio laboral con personas que se parecen a mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me genera confianza y me da seguridad y me mantiene en mi zona de confort. Ese efecto se llama efecto mini-mí, ¿ah? Y es un efecto que ha sido descrito por la literatura. ¿Y qué es lo que pasa? Que impacta negativamente los espacios de trabajo, ya que baja el nivel de desempeño de los colaboradores y el compromiso también de esto, afectando directamente en la innovación, en la creatividad y en el sentido de pertenencia y en el compromiso o en el engagement que tienen esos colaboradores al interior de esa organización. Hay un estudio que se hizo en Carolina del Norte en relación al tema de los sesgos y también de esta sensación de
de confort, de siempre estar como acompañándome de personas que se parezcan a mí. ¿Y qué es lo que arrojó este estudio? Que los salarios, por ejemplo, de las mujeres rubias eran 7% más altos que el de las morenas o de las pelirrojas. Eh, que para cada aumento del 1% en la masa muscular del cuerpo de la mujer, hubo una disminución del 0,6% en el ingreso familiar. Que la gente madura de cara, o sea, como con cara de adulto, tenía una ventaja distinta en su desarrollo de carrera sobre las personas que tienen cara de niño, cara de bebé. Los científicos masculinos y femeninos eran más propensos a contratar hombres en puestos de mayor competencias que a mujeres, y les pagan $4.000 más por año que a las mujeres. Los solicitantes de empleos con nombres típicamente blancos recibieron las devoluciones de llamada un 50% más que los que tienen nombres típicamente negros. Y un 58% de los CEOs del Fortune 500 miden 6 pies de altura. Esto es un estudio gringo, por eso está en pies. 6 pies de altura, mientras que solo el 14,5% de la población general masculina son de este tamaño. Estos son evidencias de esos sesgos y de esos prejuicios que nos hacen, en general, homogeneizar las personas al interior de una organización. Ahora, ¿queremos tener solamente personas iguales adentro de una organización? ¿Queremos solamente tener estos mini-mí? ¿O queremos generar diferencia? ¿Queremos innovación? ¿Queremos creatividad? ¿Queremos buscar talentos distintos? ¿Qué es lo que queremos al interior de una organización? Yo me imagino que ustedes buscan acá, dado que están presentes en esta charla, buscan la diversidad, buscan generar espacios inclusivos y donde las personas puedan ser valoradas por su diferencia. El Center for Talent Innovation analizó 40 casos de empresas de publicidad con programas que tenían incorporados programas de diversidad e inclusión. Y los resultados eran estos. En un 45% esas organizaciones aumentaron sus ganancias de mercado. En un 70% fueron capaces de capturar nuevos mercados. Y en un 158% fueron capaces de entender al cliente final cuando éste forma parte de su equipo. O sea, cuando yo me doy cuenta que quiero llegar a mis clientes, pero para poder entenderlos necesito que se incorporen como colaboradores al interior de mi organización. Ahora, sabemos que para lograr resultados como estos que vimos anteriormente, donde podamos aumentar nuestras ganancias de mercado, podamos entender mejor a nuestro cliente final, podamos ser capaces de capturar nuestro nuevo mercado, debemos trabajar la diversidad y la inclusión al interior de las organizaciones. Como bien decía la Pau al inicio de la charla, ya a 4 años casi implementada la ley de inclusión, sabemos cuál es el camino para convertirnos en una empresa inclusiva. Sabemos que debemos conocernos internamente, tener un diagnóstico de nuestros colaboradores, saber quiénes somos como empresa, y para eso hay múltiples herramientas a través de las cuales se pueden elaborar estos diagnósticos. Sabemos que tenemos que construir una política de diversidad e inclusión en colaboración con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores. Debe ser un producto co-construido con nuestra gente. Sabemos que tenemos que medir KPIs y transversales a la organización. Tenemos que implementar un sistema de gestión de la diversidad. Ya en empresas que tienen este tema más avanzado, han podido formar comités de diversidad o embajadores de diversidad con representantes de distintos grupos de especial protección. Y también sabemos que es sumamente importante el poder cruzar todos estos elementos con el modelo de negocios de la organización y con, con el área de sostenibilidad de la empresa. Todo esto ya lo sabemos. Y muchos ya lo hemos trabajado al interior de las organizaciones. Incluso empresas que ya llevan mucho tiempo avanzado en diversidad e inclusión han podido utilizar indicadores para medir el retorno a la inversión en la contratación, por ejemplo, de personas con discapacidad. Con indicadores y con elementos a medir como los que mencionan en esta lámina. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces, a pesar de tener todo esto hecho, algo no está resultando? ¿Por qué a pesar de tener súper bonitas políticas de diversidad e inclusión, maravillosos KPIs a medir, eh, tenemos comités, tenemos embajadores, algo pasa que nos quedamos ahí, que no avanzamos? ¿Y qué es lo que pasa? Algo que mencionábamos anteriormente en la presentación, es que lo que subyace a todo esto, a todas estas estrategias que hemos implementado, es la cultura. Eh, en el fondo, nada de esto va a generar un cambio en la organización si no generamos la transformación cultural necesaria para convertirnos en una empresa inclusiva. ¿Por qué? Como dice Spencer Stuart, la cultura se come a la estrategia para el desayuno. La cultura tiene un ADN que es modificable. Y ese ADN que es modificable debe ser transformado para que la empresa finalmente pueda sentirse y percibirse por los mismos colaboradores como una empresa inclusiva. ¿Y cómo se arma este ADN de la organización? Este ADN que tenemos que modificar para generar la transformación cultural. Son los líderes de la organización. Los líderes de una organización son los drivers del comportamiento de esa organización. Entonces, para poder generar un cambio cultural, para poder transformar el ADN de esta organización, eh, son los líderes los que tienen que cambiar sus modelos mentales para poder transformar este ADN y poder lograr la eficacia organizacional que queremos llegar. Eh, Ahora, esto no es fácil, porque para poder generar una transformación cultural, los líderes tienen que partir por transformarse a sí mismos, tienen que partir por trabajarse a sí mismos. Y a medida que ocurre esta transformación cultural, va a aparecer un elemento que es fundamental en temas de diversidad e inclusión, que es el belonging o la pertenencia. Esa sensación de seguridad y de apoyo, de sentirme aceptado, valorado por mis elementos particulares, por mis diferencias al interior de una organización. Cuando yo me siento que pertenezco a una organización, cuando tengo esta sensación de pertenencia, eh, esto tiene una fuerte correlación con el compromiso, con el engagement de esos colaboradores y con la motivación que tengan al interior de su espacio de trabajo. Y todo esto va a generar una mayor retención, por supuesto, de esos talentos al interior de la organización y además una sensación de orgullo y de motivación hacia mi trabajo y hacia la empresa de la cual formo parte. Y además también este engagement, este compromiso, aumenta en las personas pertenecientes a los grupos que han sido históricamente discriminados, cuando perciben el ser parte de una organización, el sentirse parte de un lugar, sentirse valorados, sentirse respetados y sentirse seguros. Entonces, si es labor de los líderes eh, transformarse a sí mismos para poder modificar este ADN de la organización y generar la transformación cultural, eh, debemos generar cambios. Todos estamos llamados a ser líderes. Esto no hablamos solamente de las altas gerencias o en el fondo de la alta dirección de la empresa. Todos estamos llamados a ser líderes. Pero hay estudios, hay un estudio que se hizo en el Harvard Business Review, hay una publicación que se llama Why Inclusive Leaders Are Good for Organization and How to Become One. Definen 6 rasgos clave que se encuentran en los líderes inclusivos. El compromiso visible con la organización, con la inclusión. ¿Ah? El manifestar, el mostrar un compromiso hacia la inclusión para todos los colaboradores. Mucha humildad. El reconocer cuando me equivoco, el saber pedir perdón cuando he hecho algo incorrecto. La conciencia de sesgos. Para eso también tengo que trabajarme a mí mismo, tengo que reconocer mis propios sesgos para poder generar la eliminación de sesgos al interior de una organización.
Debo sentir curiosidad hacia los demás. Debo ser capaz de si voy caminando al interior de la empresa o si estoy en una reunión de Zoom, poder preguntar, ser curioso, saber cómo están los otros, cómo se sienten, y tener inteligencia cultural, conocer elementos de distintas culturas e incorporarlos al interior de la organización. Y también generar procesos de colaboración efectiva. Como les decía, cada uno está llamado a ser líder, pero para eso es sumamente importante trabajarnos a nosotros mismos. Si no nos trabajamos a nosotros mismos como líderes, no vamos a poder facilitar este engagement, esta sensación de pertenencia, este belonging, donde cada uno se sienta parte en la construcción de la organización a la cual pertenecemos o a la cual, de la cual formamos parte. Hay un texto que dice, parte del problema es que la diversidad e inclusión son a menudo agrupadas de tal forma que se asume que son lo mismo, pero no es así. En el mundo del trabajo, diversidad es igual a representación. Sin embargo, sin inclusión, las conexiones cruciales que atraen el talento diverso fomentan la participación, fomentan la innovación y conducen al crecimiento empresarial no sucederán. Entonces, ¿cómo vamos a fomentar estas conexiones que deben ocurrir para que haya inclusión? Debemos entender que estas conexiones deben formar parte de la cultura de una organización. La transformación cultural que debe existir debe permitir que cada persona traiga la mejor versión de sí mismo al espacio laboral, que se sienta perteneciente y respetado en su particularidad. Entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Estamos dispuestos a convertirnos en líderes que puedan generar esa transformación cultural para derribar estos sesgos, derribar estos prejuicios y poder generar un sentido de pertenencia de nuestros colaboradores en la organización? Yo espero que sí, y por eso los dejo invitados a moverse, a salir de la zona de confort, a generar este cambio en nosotros mismos para poder generar la transformación cultural necesaria para que exista esa sensación de pertenencia a la organización. Porque sin esta sensación de pertenencia, la diversidad e inclusión no tiene sentido. Debemos generar los cambios necesarios para que cada persona pueda ser auténtica, empática, y podamos generar una cultura de respeto y de valoración de las diferencias al interior de nuestra organización. Diversidad es tener un asiento en la mesa, una silla en la mesa. Inclusión es tener una voz, pero pertenencia es que esa voz sea escuchada. Muchas gracias. Dejo abierto, no sé si tienen preguntas o comentarios en relación a la presentación. Lo dejo abierto para que la Cata pueda poder canalizar esas preguntas. Bueno, hola a todos, buenos días. Aquí estuvimos realizando algunas preguntas, así que para poder empezar, Carla, hablaste igual un poco del tema de la cultura de la inclusión, Sí. que es algo que se tiene que ir desarrollando y que tiene que haber un impulso para que los líderes tomen esta iniciativa. ¿Cómo iniciar o cómo hacer que un líder tome esta iniciativa e inicie una transformación cultural al interior de su organización? A ver, creo yo que como decía en la presentación, la transformación parte en uno mismo. Yo no puedo tener como objetivo generar una transformación de la cultura de una organización que tiene que ver con cómo esa organización son los significados compartidos de una organización. Entonces, ¿cómo yo voy a transformar eso? Tengo que transformarlo partiendo por trabajarme a mí mismo. Es sumamente aquí el trabajo personal de cómo yo hago consciente mi sesgo, cómo yo hago, o sea, tengo que partir un trabajo personal de mucha humildad para ser consciente cuáles son esos sesgos, cuáles son esos prejuicios, porque esos, como yo como líder,
soy un driver del comportamiento organizacional, si yo muestro esos sesgos y prejuicios y los hago evidentes, estoy generando una forma de funcionar en la organización que va a plasmar eso en su ADN. Entonces, es sumamente importante el partir por trabajarse uno mismo. Nada, no vamos a lograr ninguna transformación si no se hace un trabajo en particular con los líderes de la organización para transformarse ellos mismos. No se va a generar una sensación de pertenencia, no sacamos nada con tener, como les decía, súper buenos KPI y millones de iniciativas vinculadas a inclusión, si la gente no se siente parte, y sentirse parte tiene que ver con poder ser ellos mismos en el espacio de trabajo. Perfecto. Acá Marcela Rojas nos pone, ¿qué acciones concretas, personales y de la organización son las que se deben realizar para comenzar a ser un líder transformador? Acciones personales, Acciones, claro, concretas y personales, dice. yo Y de creo la que organización. tenemos que, en el fondo lo mismo que comentaba, tenemos que partir por entender cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Y trabajar nuestras debilidades como líderes, potenciando esas fortalezas y también hacer visibles esas debilidades. Porque yo soy un ser humano. Entonces, por ser líder no tengo por qué ser perfecto. Entonces, debo saber transformar esas debilidades eh, y poder ponerlas al servicio y poner estas fortalezas al servicio de la organización. Eh, y una vez que se vaya trabajando el liderazgo de una forma, en el fondo un liderazgo más bien transformacional al interior de la empresa, vamos a poder empezar a generar, quizás podemos hacer células de trabajo donde podamos tomar estos mismos temas de la transformación personal y así generar como un efecto Colectivo. como colectivo. ¿Cómo se llama? Mira, me acabo de acordar de esos negocios como tránsfugas que habían antes, Piramidales. que, Las ¿cómo se llama? estafas Estafas piramidales. piramidales. Esa, las estafas piramidales. Es generar un efecto piramidal a través de la transformación cultural que vamos generando desde los líderes y podemos ir, un líder, una vez que ha generado este proceso de transformación, puede ir trabajando con otras personas, armando grupos de trabajo y poder generar un efecto cascada al interior de la empresa para generar este cambio cultural. Perfecto. Sabemos que a partir de noviembre de este año, las Sí. empresas ya de más de 100 deberán empezar a contar con un gestor laboral de inclusión. ¿Cómo este gestor va a impulsar una correcta cultura inclusiva en la organización? Eh, a ver, yo ¿Cómo va a creo que apoyar a ese líder y a sí, esas yo creo acciones? que es sumamente importante que las empresas que estén certificando a algún colaborador en el como gestor de inclusión o personas que se estén capacitando para ser gestor de inclusión, creo que es sumamente importante no solamente preocuparnos del aspecto técnico, de la capacitación técnica que pueda tener en los conocimientos exigidos por CENSE y por Chile Valora, sino que también en las habilidades blandas que debemos tener para poder ser un gestor inclusivo, pero también un líder. Ser gestor de inclusión no necesariamente es el líder, y eso es sumamente importante. Acá, cuando hablamos de líder, no hablamos solamente de que esa persona tenga un conocimiento técnico. ¿Ah? El conocimiento técnico se puede aprender en cualquier parte. En cualquiera de las organizaciones que están dando cursos de gestor de inclusión, se puede aprender lo técnico. Pero, ¿cómo yo voy a apoyar en la transformación cultural de mi organización? Tiene que ver en que ese gestor también se convierta en un líder. Y eso no significa tener un cargo ejecutivo o tener un cargo de toma de decisiones. Tienen que ver en cómo la empresa trabaja a esa persona, que va a ser el gestor de inclusión y va a ser el encargado de los temas de quizás de diversidad e inclusión al interior de la organización, cómo se transforma ese gestor en un líder. Ese paso es el que hay que dar. No solamente preocuparse que las personas tengan una capacitación técnica, sino que trabajar en ese gestor de inclusión para que se transforme en un líder eh, que pueda generar un sentido de pertenencia a los colaboradores en la organización.
sobre todo en los de grupos que han sido históricamente discriminados. Perfecto. Acá Mario Tapia nos escribió, ¿por qué una organización inclusiva en vez de una organización igualitaria en el trato? Porque el ser inclusivo no es ser igualitario, es ser equitativo, que es distinto. El ser igualitario es dar lo mismo a todos, pero no todos necesitamos lo mismo porque somos todos distintos. Por ejemplo, es lo que pasa en los colegios a veces. Hay niños que aprenden mejor eh, a través de escuchando la clase. Otros aprenden mejor leyendo una presentación, porque tienen una memoria más bien visual. Todos aprendemos de forma distinta. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Dar a cada uno lo que necesita, y eso es equidad. Igualdad es dar a todos lo mismo, pero como somos personas distintas, no todos necesitamos lo mismo. Perfecto. Hablaste un poco, ya estamos cerrando con las preguntas, si tiene alguien más, alguna otra, la pueden escribir en el chat. Hablamos un poco de que también debe existir esta como iniciativa personal de impulsar la cultura organizacional. Pero, por ejemplo, de las personas que están acá, de sus empresas, ¿cómo podemos orientarlos o que ellos mismos inviten a otras empresas presentes a que generen esta cultura inclusiva? ¿Existirá como, no sé, algún ejemplo de conexiones, algún ejemplo de acciones concretas para que se replique esta cultura inclusiva en todas las empresas? A ver, yo creo que en Chile somos bien buenos para copiar lo de al lado, porque siempre el pasto del vecino es más verde. Entonces, yo creo que hay muchísimas organizaciones que llevan años trabajando temas de diversidad e inclusión de manera muy responsable en sus empresas. Entonces yo creo que es muy importante y por eso creo que también existe, no sé, la REIN, la Red de Empresas Inclusivas de SOFOFA, hay grupos de Acción Empresa y de distintas agrupaciones donde se comparten buenas experiencias. Yo creo que es sumamente importante el hacer comunidad en esto, hacer comunidad eh, y poder conocer qué es lo que está haciendo la otra empresa. ¿Ah? Porque muchas veces, ojo que no todo, o sea, yo no puedo copiar lo que hace el de al lado porque mi empresa culturalmente es distinta, tiene una idiosincrasia diferente. Entonces, yo no puedo hacer un copy-paste de lo que está haciendo el de al lado. Pero sí puedo tomar buenas prácticas y buenos ejemplos de cómo partieron, en qué se equivocaron. Porque todos en esto nos caemos 20 veces antes de hacer las cosas bien. Entonces, creo que es muy importante el hacer comunidad y no sentir que estamos compitiendo, porque en este tema, si hay algo que a mí como que me duele profundamente, es el tema de la competitividad, no solo entre las empresas, sino que en las organizaciones que trabajan en inclusión. Yo creo que acá es importante buscar la colaboración, siempre la colaboración, porque el poder de la colaboración es el que transforma el mundo, no la competencia. Entonces, acá es muy importante hacer comunidad y así poder ver buenas prácticas de lo que han hecho otros en estos aspectos y poder quizás tomarla y transformarla a mi organización, porque mi organización tiene una idiosincrasia diferente a la del vecino. Entonces, eso es muy importante, no hacer un copy-paste. Buenísimo. Marina Pisano está pidiendo el nombre del psicólogo israelí. Lo voy a escribir en el chat, se llama Daniel Kahneman, con K. Súper. Yanina Barrio Nuevo, ¿cómo hacer para que nuestra jefatura tenga un sentido de inclusión? ¿Cómo hacer? Es difícil porque yo no le puedo obligar a una persona que tenga Claro un que tenga sentido de esa inclusión, iniciativa. tiene que partir por el mismo. Ahora, lo que yo puedo hacer es mostrarlo con mi conducta, con mi comportamiento, es evidenciarlo en el trabajo que hago día a día, en cómo quizás en la labor, aunque sea muy pequeña que yo hago, incorporo variables inclusivas. Y eso cómo se lo voy mostrando a mi jefatura. ¿Ah? Y yo creo que de una manera, en el fondo hay que ser como, uno no puede obligar, pero sí puede persuadir. Y una forma de persuadir a un otro es evidenciando con mi conducta cómo voy mostrando iniciativas inclusivas.
Perfecto. Ahora, a las jefaturas en general les gustan mucho los números y el cómo esto aporta en términos de lucas a la organización. Y esos indicadores también se pueden medir. Entonces, así también yo puedo partir, yo creo que todos los caminos llegan a Roma. Podemos decir que es mucho mejor partir con el tema de la transformación cultural y, claro, irnos en la romántica. Pero en general, la alta dirección a la jefatura le gusta el dato duro, el dato concreto. Por eso es importante medir, tener KPI, tener políticas de diversidad, tener sistemas de gestión implementados, porque les gusta tener el resultado duro. Eso hay que hacerlo de todas maneras, pero es una forma de ir trabajando la transformación cultural, porque es una forma de ir mostrando con evidencia concreta que esto funciona. Pero para que funcione, yo no me puedo quedar solamente mirando KPI, no me puedo quedar solamente con una bonita política de diversidad pegada en la muralla. Tengo que hacer la carne en la organización. Claro. Y para eso necesito generar, necesito preocuparme de que mis colaboradores y sobre todo mis colaboradores de los grupos de la diversidad o de los grupos de especial protección se sientan parte de esa organización. Y para que se sientan parte de esa organización, los tengo que incorporar en todos los temas que son transversales a la organización, como por ejemplo en el ciclo de vida del colaborador. Debo trabajar con cada una de esas personas. Perfecto. Y para ir cerrando, acá Alejandra Arce pregunta, ¿hay alguna organización o institución que certifique empresas de forma integral? Capacitación, dueños, equipo y empresa en sí. Hay muchísimas organizaciones que trabajan capacitaciones y transformación cultural en temas de inclusión. Yo no me voy a casar con ninguna porque en el fondo aquí no voy a hacer publicidad, ni siquiera de mi propia organización, pero hay muchísimas y esa información está. Ahora, también es importante saber que en relación a la certificación del gestor, hay organizaciones que capacitan y otras que certifican. No puede la misma organización, por ley, capacitar y certificar en el fondo, en el perfil de gestor en inclusión. Entonces, hay algunas que capacitan y otras que certifican. Sí. Esa información también la pueden encontrar en Chile Valora. Ellos tienen publicado las 3 empresas certificadoras con el tema del gestor. Sí, justamente. Así que, bueno, Carla, muchas gracias por esta increíble charla, súper completa. Aquí leyendo los comentarios estaba agradeciendo también, súper completa, con muchos conocimientos entregados. Así que muchas gracias a todos los que están acá presentes y siguen conectados. Los dejo invitados para que ingresen a www.expoinclusión.cl para que sigan enterándose de todo lo que va a ocurrir y también, por supuesto, invitarlos a la feria que es este año del 3 al 7 de octubre. Y por supuesto, en 2023 vamos a hacer presencial, híbrido, en Estación Mapocho. Así que desde ya también quedan invitados para el próximo año. Así que muchas gracias a todos los invitados y nos vemos en la próxima charla. Gracias, Cata. Gracias a ustedes. Gracias, Bárbara, también nuestra intérprete. Gracias. Gracias, Bárbara, también.